Buenas tardes todos, gracias por estar con nosotros para como dije, una conversación muy importante sobre los estudiantes y cómo pueden triunfar en sus estudios. Específicamente lo que vamos a hablar es cómo pueden usar sus habilidades que ellos tienen por ser bilingües o multilingües en sus estudios. Mi nombre es Rebeca Pelén y yo soy parte de la oficina de graduantes y padres, que en inglés se dice Office of Alumni and Parent Engagement. Unas cosas sobre Zoom, nosotros queremos que esto sea un diálogo, una conversación donde todos nos podamos sentir confortables. Entonces, si tiene una pregunta, por favor dígala, o si quiere la puede poner en el chat como usted quiera. Porque como dije, queremos que esto sea un diálogo. Ahora voy a introducir a nuestras panelistas. Con nosotros está Christine Crockett, profesora asistente visitante de literatura y la directora del Centro de Escritura y Discurso Público, y también es miembro de la clase del 2001. También con nosotros está Melissa Martínez, que es directora asistente de escritura multilingüe aquí en CMC. También está Katia Calvo, doctora del Centro Médico de Harvard UCLA y ex estudiante de CMC, también clase del 2001 como la profesora Crockett. Y de último está con nosotros Sara Ceja, que es consultante de escritura y trabaja con la profesora Crockett, y también es presidenta del grupo OneGen, que es un grupo que ayuda a estudiantes de primera generación. Entonces, si quieren introducirse, podemos empezar con Edgar. ¿Tú nos puedes decir de dónde está usted y cuál es su estudiante? Bueno, me llamo Edgar Chavarría. Soy el padre de Leslie Chavarría y estoy en Colorado, en Lafayette, Colorado, en el condado de Boulder. Hay frío, ¿no? Va a haber frío. Mañana parece. Aquí va a llover y creo que no estamos preparados. No. También está Miriam Arriaga, si se quiere introducir. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Arriaga y mi hijo es Johan Martínez, y somos de Chicago. Él es primer año. Ok, bienvenida. Gracias. Y Mari Carmen Montanés. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Montañez. Mi hija es Mari Carmen Montañez. Nosotros vivimos cerca, en Anaheim, California, cerca de Disneylandia. Mucho gusto a todos. Mucho gusto. Y Simrim Shroff. Hola, no soy una madre, soy un estudiante de la clase de 2024. Ok. Y estoy en Dallas. Gracias por venir. Ok, aquí tenemos a alguien más. Bueno, como dije, muchas gracias. Vamos a esperar a que Katy entre. Pero aquí tengo yo unas preguntas preparadas para la conversación que yo les voy a hacer a nuestras panelistas. Pero como dije, es una conversación. Queremos también oír de ustedes cómo les va a sus estudiantes. Y también las que están con nosotros van a compartir un poco de cómo fueron las experiencias de ellas cuando estaban estudiando y cuáles son los recursos que los estudiantes tienen para ayudarles en sus estudios aquí en CMC. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál o qué habilidades tienen los estudiantes bilingües o multilingües que les ayudan en su comunicación y en escribir? Bueno, yo puedo comenzar, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Como dijo Rebeca, yo soy graduada del 2001 y ahorita soy doctora especialista en infecciones. Entonces, cuando yo no soy nada, yo no soy nada de escritura.
Y la profesora Crockett sabe, porque nos conocemos ya mucho tiempo, que ella es la dominante en escritura, pero realmente en todo lo que se hace en este mundo, ¿verdad? Si vas en ingeniería, si vas a hacer su vida pública de ir al gobierno, todo requiere que uno tenga una base bien fuerte en escritura, ¿no? Entonces, como mi escritura es científica, entonces como yo escribo, es muy importante y mucho de eso comenzó por los estudios que tuve cuando estaba en CMC. Yo sí pienso que ser bilingüe, saber el español y el inglés y poder escribir en las dos lenguas es algo que ayuda mucho a avanzar cuando uno está escribiendo en inglés, por lo menos para mí. Hay muchos, cuando yo mando artículos para ser publicados, de últimas te preguntan si puedes traducirlo en español. Y eso es algo muy bonito que sí puedo proveerlo. Pero no quiero ser la única en hablar. Sí, yo creo que los estudiantes bilingües también tienen una flexibilidad mental que les ayude a adaptar a diferentes contextos con la escritura, pero también con la comunicación. Y además de eso, también tienen una consciente de diferentes culturas que existen, no solamente en CMC, pero como dijo Katia, en el mundo generalmente. Sí, yo quiero decir también, mi trabajo en CMC siempre me gusta decir que yo trabajo con los mejores estudiantes que tenemos porque son los bilingües, son las personas que vienen, estudiantes también a veces multilingües que pueden comunicar en dos lenguas, que para mí, quiero decir, son muy importantes para nuestra escuela porque pueden ofrecer diversas perspectivas y considerar problemas y discusiones desde diferentes puntos de vista. Y muchas veces son los candidatos más deseables para empleo después de graduarse. Mi trabajo es, yo trabajo uno a uno con los estudiantes por horas a veces, mirando lo que están escribiendo y enseñando cómo perfeccionar su escribir en inglés académico, más o menos. Quería decir que Miriam, su hijo es Johan. ¿Johan? ¿Era Miriam? Sí, Johan mi hijo es Johan Martínez. Sí, él es mi estudiante, era mi estudiante este semestre y hablamos mucho yo y Johan porque yo voy a ayudarlo con su propósito de Apple Fellowship. Y él es un estudiante muy, muy, muy bueno y me gusta mucho como persona, me cae súper bien. Gracias. Sí, es una persona que le gusta mucho trabajar en su escritura. Bueno, solo quería decir que eso, yo trabajo, este grupo de estudiantes que vienen nos ayuda mucho en la escuela, nos ofrece mucho y a veces puede ser más difícil para ellos al principio, pero al final, después de trabajar duro en la escritura, salen con habilidades más fuertes que los estudiantes monolingües. Sí, estoy de acuerdo de lo que Sara y Melissa y Katia han dicho, aunque Katia sí puede escribir muy bien. Quiero poner el record derecho ahora, ¿ok? Porque ella salió mejor en sus clases de escribir que yo. Yo recientemente encontré este estudio publicado de una doctora de educación. Ella se llama Laura Rendón. Si quieres lo puedes googlear. Es el verbo googlear. Va a buscar su estudio. Pero ella habla de las ventajas y los conocimientos que tienen los latinos que traen con ellos a la universidad. Y uno en que yo pienso de lo que han dicho las panelistas aquí, es algo que ella llama el capital lingüístico, o lo que ella describe es la ventaja de entender lo que otros dicen
y comunicar en 2 idiomas diferentes. Pero en una clase por donde el estudiante va a escribir mucho en inglés, esto sí es una ventaja para ellos, porque muchos de los estudiantes con quien yo trabajo tienen que traducir sus ideas, aunque están escribiendo en inglés, pero tienen que pensar muy fuerte en su audiencia. ¿Qué debo decir para esa persona con quien estoy comunicando? Y es un proceso de traducir muy similar de que lo que nosotros que hablan muchas lenguas, varios idiomas, es muy similar a lo que tenemos que hacer cuando movemos entre un idioma y otra. Lo que Rendón dice es que estos estudiantes pueden traducir ideas entre disciplinas y dentro de ellos también. Y es una ventaja que no necesariamente tienen todos nuestros estudiantes, pero los que hablan otros idiomas pueden hacerlo más fácilmente, con práctica, por supuesto. Que los estudiantes bilingües o multilingües pueden hacer que las ideas complejas, muy complicadas o complejas, sean más accesibles para su audiencia. Muchas veces yo veo que en el primer año, muchas veces mis estudiantes escriben una idea que es demasiado compleja, right? Pero mis estudiantes que han aprendido otros idiomas, o por ellos puede ser que inglés es su segunda o tercer idioma, yo puedo ver en lo que producen que han pensado, ok, ¿cómo puedo traducir esta idea muy compleja en una forma de que toda la gente que van a leer mi papel me pueden aprender o pueden entender, perdón. También dice Rendón que estudiantes bilingües y latinos en particular pueden entender que uno tiene que ajustar su idioma para diferentes audiencias. Ese tipo de hacer eso es casi como saber cómo bailar, que está aquí adentro de alguno de nuestros estudiantes. Y lo veo yo muchas veces en los estudiantes que saben otros idiomas. Sí, es una habilidad muy importante que también cada estudiante tiene que identificar y reconocer que lo tienen, porque muchas veces cuando entran a un nuevo lugar o así cuando entran a CMC, todo es nuevo, ¿va? Todo es así como un poco, yo me recuerdo, a mí me dio un poco de miedo, no sabía qué hacer, pero es de reconocer y tener a profesores y a otros estudiantes en ayudarte a reconocer algo así. Entonces, ¿cuáles son uno de los desafíos que enfrentan los estudiantes bilingües y multilingües? Puedo comenzar otra vez. Entonces, no sé si la pregunta es no solo por la lengua de ser bilingües o por ser un estudiante de color, ¿verdad? Entonces, los latinos, nosotros sabemos que cuando entramos o ingresamos a CMC, CMC es una escuela que es un poquito más conservativa, un poquito más de gente que tiene bastante dinero, y muchos de nosotros, yo incluida, no viene de eso, ¿no? Entonces, uno entra a veces y por lo menos en el 2001 había un poquito de vergüenza cuando mis 5 familiares, mi papá, mi mamá, mis abuelitos venían a verme todos los fines de semana, ¿verdad? Porque venían todos y son grandes y son, hacen bastante barulla. Entonces, sí demora un poco poder reconocer que realmente es una bendición poder ser de 2 lenguas, poder ser de 2 culturas, ¿no? Porque las personas que hemos crecido aquí, aún siendo inmigrantes en este país, sabemos las 2 culturas. Entonces nos hace, como Chrissy dice, nos hace mucho más, nos equipa mucho más a poder, ¿cómo se dice? Manejar o poder ir
de un mundo a otro mundo, ¿no? Y eso es algo que es difícil hacer, no es fácil, pero demora un tiempo, siento yo, en entender que tener esa habilidad es algo que le va a servir por el resto de su vida. Sí, también, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que esforzarme mucho para aprender las reglas gramaticales de español, porque como yo aprendí, no sé, yo aprendí hablando con familia y escuchando español toda mi vida. Entonces, cuando llegué a CMC y empecé a tomar clases en español, entonces aprendí que algunas palabras que yo usaba no eran como correctos. Yo tenía que cambiar mi manera de hablar y también mi manera de escribir, especialmente en español, para acordarme, ok, ¿dónde va este acento? ¿Dónde va, o en qué tenso debo de decir esta palabra? Entonces, sí, es como un challenge, no me acuerdo de la palabra, ¿cómo se dice challenge en español? Pero fue algo difícil, pero yo creo que con los profesores en CMC ha sido muy, no sé, los estudiantes tienen mucho support. Apoyo. Ujú, Apoyo. ujú, sí. Sí, no, quería solo decir, sí, que veo que mis estudiantes es como tienen que aprender de ser bilingües, no solo en hablar, pero también en escribir. Y a veces significa cosas con gramáticas, que tienen que aprender la gramática de cada idioma. O a veces es aprender cómo escribir en un voz diferente, un voz que no es como hablamos, es como escribimos. O como dice Katia, es como existir en un ambiente donde tienen que manejar diferentes culturas. Yo solo quería decir que mi papá es mexicano, pero era de bebé, vino aquí en Claremont. Y mi abuelo era el jardinero de CMC en los años 1950. Y cuando mi papá vino, cuando me dieron este trabajo hace como 9 años, mi papá empezó a llorar cuando entró porque dice, mi papá, mi abuelo era el jardinero y ahora mi hija está trabajando allá, para ver cómo, solo para decir que Katia entiendo lo que está diciendo, porque siempre mi familia pasa por mi oficina porque vive aquí en Claremont, siempre pasan para saludarme. Hola, Melissa, estoy aquí. Bueno, entonces. Estoy de acuerdo obviamente, de que todos los panelistas han dicho la fuerza y fortaleza que le da la familia es una bendición, sí, pero entrar, como Katia dijo, en un lugar como CMC, te enfrentas con otra gente y otras imágenes o how do you say, representaciones de familia, ¿no? Cuando entrábamos en 1997, años pasados, todos los padres dejaron a sus hijos y se fueron. Pero Katia y yo, nuestros padres se quedaron, right? No se querían ir. Y eso es un ejemplo muy chiquito con mucho adentro de él, ¿no? Que cada pasito que tomábamos había un otro acuerdo o recuerdo que estuvimos diferentes. Hay una escritora muy famosa que se llama Gloria Anzaldúa y ella habla de el choque que a veces latinos en la universidad experiencian, ¿no? Que cuando llegan todo está muy diferente, las familias, lo que leen en sus clases, lo que aprenden, las cosas que sean buenas o no, es tan diferente de que ellos
tenían en sus familias, ¿no? Y estoy de acuerdo con Katia y con Sarah y Melissa que en un poco de tiempo nuestros estudiantes, espero que vengan a entender que su herencia y su cultura de donde vienen es algo que es una ventaja, que sí puede ser que están un poco diferente, pero que es como una colección de ventajas que vienen con ellos. Rendón habla en su estudio, que me gusta tanto, que voy a hablar más de ella, pero ella habla de una ventaja que ella llama conciencia étnica o tener orgullo cultural y tener la sensación de que los logros personales mejoran al colectivo de latinos, ¿no? Yo pienso que eso fue una cosa de estudiante que yo me dio cuenta de que eso era poder y eso era una sensibilidad con que yo podía hacer cosas buenas para mi gente latino, pero también para todos mis estudiantes, right? Yo aprendí en mi familia a trabajar fuerte, muy fuerte, hacer el trabajo primero y después jugar, ¿no? Y veo eso en nuestros estudiantes también, aunque hay unas cosas difíciles en CMC, también tienen ese esfuerzo adentro de ellos para trabajar duro y tener comunidad que les pueden soportar con las cosas difíciles en CMC. Yo pienso que, Sara, tú puedes hablar de eso un poquitico, pero grupos como One Gen o Mi Gente hacen mucho para apoyar nuestros latinos, nuestros estudiantes que están experienciando el choque, ¿no? Sí, claro. Puedo hablar un poquito más sobre One Gen. Yo sirvo como presidenta este año y lo que hacemos en One Gen es nomás apoyar a los estudiantes de primera generación que no tienen padres que pudieron ir a la universidad, entonces necesitan un poco más de ayuda para adaptar a una nueva vida aquí en CMC. Así que tenemos como dos lados de One Gen. Por un lado tenemos el site de mentorship, donde tenemos muchos mentores y mentoras para los estudiantes en su primer año que identifican como de primera generación y forman grupos. Así que hay como 4 o 5 estudiantes en su primer año, pero también hay como 2 o 3 mentores o mentoras. Y estos estudiantes también son de primera generación, entonces pueden entender la ayuda que necesitan los estudiantes y pueden dar respuestas a las preguntas, pueden soportar o ayudar y apoyar a los estudiantes de una manera más como personal. Y en el otro lado tenemos el lado de programming. Y hay diferentes committees que hacen eventos sobre cómo esforzar o cómo ser como exitoso como estudiante en una forma académico. También hablamos de la carrera. Ayudamos a los estudiantes a veces para hacer aplicaciones, para hacer sus resumes o para aplicar para los internidos. Y finalmente tenemos el committee de nomás de nivel como social. Y esto nomás es para formar una comunidad muy fuerte entre los estudiantes de primera generación porque pueden otra vez identificarse con otros estudiantes que tienen experiencias muy similares a ellos. Entonces, la meta de la organización es apoyar a los estudiantes en cualquier manera que podemos. Sí, yo creo que lo importante es de que el estudiante tenga a personas alrededor de ellos, ¿va? De que les recuerden
que tener esta habilidad es muy importante y y que de desarrollarla también es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los recursos que CMC tiene o cuáles son los recursos que ellos pueden ir a buscar para ayudarles a desarrollar estas habilidades? Pues yo quiero, Chrissy puede hablar más del The Writing Center, el centro de escritura, pero eso es un apoyo que ayuda mucho y, por ejemplo, CMC es uno de los únicos universidades aquí en los Claremont Colleges que tiene una persona como yo, una persona que trabaja específicamente con los bilingües. Yo estoy aquí para sus estudiantes, para las personas que están pensando en 2 idiomas, están aprendiendo a escribir en inglés, pero pensando a veces en otros idiomas. Entonces, eso es un apoyo que yo siempre escribo a ellos y digo, quieren pasar, quieren venir. Si no me llaman, si no hacen un meeting conmigo, soy yo que le escribo y le digo, ¿dónde estás? Hace mucho tiempo que no siento algo, que no me llama. Entonces yo estoy aquí siempre para sus estudiantes en los 4 años que están aquí. Yo puedo decir algo del CWPD, aunque yo pienso que Sarah puede hablar un poco más de ser uno de los estudiantes que trabaja ahí, pero el CWPD es la oficina donde los estudiantes pueden recibir crítica y evaluación a sus composiciones y por donde pueden practicar sus presentaciones y sus habilidades para hablar en público. Alguna de las maneras en que esto pasa es visitar con nuestros estudiantes. Ahora mismo estamos virtual, pero cuando estamos en campus, ahí en vivo, pueden ir y entrar al centro y sentarse con uno de nuestros consultants para enseñar a ellos lo que han escrito o practicar sus presentaciones con ellos. Sarah, ¿tú puedes decir un poquitico más? Sí, y también cuando trabajo con los estudiantes, pueden ser de cualquier carrera en CMC, entonces no tienen que estar estudiando inglés o la literatura para recibir esta ayuda. Yo también he trabajado con estudiantes que están escribiendo lab reports, que trabajan con matemáticas, con la ciencia, y de todos modos les puedo ayudar para asegurar que sus ideas están claros y que yo lo puedo entender, aunque tal vez yo no tengo la misma experiencia estudiando esa misma cosa. A veces los estudiantes también vienen múltiples veces. Yo tengo como 2 o 3 estudiantes que vienen cada semana para trabajar en nomás lo que tienen para trabajar en cualquier clase. Entonces, los conozco muy bien. A veces puedo ver los estudiantes que crecen mucho en la escritura y tal vez quieren aplicar para trabajar en el centro. Entonces es un trabajo muy, no sé, muy fascinante para ver ese nivel de crecimiento en los estudiantes. Y también me gusta mucho ayudarles para que crezcan en su confianza en su poder o su manera de escribir también. Creo que esa es una de las ventajas que tiene CMC, porque como es una comunidad pequeña, no es así una universidad como UCLA o Berkeley, es una comunidad pequeña y los estudiantes tienen esa oportunidad de conectarse uno a uno con otra persona, como Melissa, así, o con Christy o con Sarah. Y tener ese apoyo individual creo que ayuda mucho. Y yo creo que como padres lo importante es de darles el ánimo a los estudiantes de, ¿por qué no le preguntas? ¿Por qué solo le mandas un correo electrónico, una llamadita ahí para
para poder quebrar eso, porque a veces sí, yo creo que se sienten un poco así como penosos, porque así somos todos, ¿no? Así, oh, no sé, no, es de que los padres digan, no, tienes que tener pena, esto es algo muy importante que te va a ayudar en tu futuro, en cualquier carrera que elijas. Entonces, hablando de carreras, aquí tengo, ¿cómo pueden trasladar estas habilidades a las profesiones, así cuando ya empiezan sus carreras después de CMC? Las personas, entonces mi mundo no es en la universidad, ¿verdad? Entonces, cuando uno sale y uno es una persona que se puede comunicar en muchas lenguas, especialmente si se quiere quedar aquí en Los Ángeles, hablar español es algo que solo va a ayudar en cualquier rama que quiere surtir. Entonces, por ejemplo, yo soy parte de un comité que evalúa las evaluaciones de los estudiantes de medicina que quieren entrar a ser internos al hospital. Entonces, cuando evaluamos, para nosotros es muy importante que esa persona pueda hablar español. ¿Por qué? Porque vamos a servir a una población que habla español y sabemos que cuando uno puede hablar con otra persona en la misma lengua, la conexión es mucho más fuerte. Entonces, para nosotros realmente es tan importante que la persona pueda hablar español que le pone a esa persona un poquito más de un grado más alto que las personas que no, y no solo que hablen español, pero obviamente que ya vienen de esa cultura y entienden un poquito más. Pero sí hay muchas ventajas. Así, Sarah, ¿cómo ahora que tú eres ya estás en tu último año de CMC, cómo estás viendo eso cuando tú estás así buscando una carrera o una profesión porque ya te vas a graduar? Sí, pues yo estoy buscando un trabajo que me ayude a seguir ayudando a los estudiantes, especialmente en Los Ángeles, porque yo soy de allí. Entonces, como dijo Katia, es muy importante para mí poder servir a mi comunidad, y para hacer eso necesito saber cómo hablar la idioma de mi comunidad. Entonces, me he ayudado mucho, especialmente cuando estoy aplicando por las cosas. Puedo poner esa nota ahí abajo de mi aplicación que dice, yo soy fluent en español, puedo comunicar con las personas latinos, latinas, y cualquier persona que hable español, yo puedo comunicarme con ellos y formar una relación más fuerte. Entonces, yo creo que, como dijo Katia otra vez, me pone como a un nivel un poquito más alto, especialmente para las compañías que están buscando específicamente estudiantes que hablan español o que son bilingües. También pienso de que la gente que hablan más de un idioma han aprendido cómo navegar mundos diferentes, ¿no? Y hablar entre mundos diferentes. Pues cuando buscamos alguna persona para entrar en una compañía, estamos buscando alguna persona que tiene empathy, right? Empatía, habilidad de conectar con gente de muchos diferentes culturas y gente muy diversa, alguien que puede ser flexible, y yo pienso que, como Katia dice, cuando veo en un resumen que esta persona ha vivido en diferentes idiomas, en diferentes lugares, yo sé que traigan esas ventajas por adentro de ellos. Right? Y yo puedo imaginar que lo van a traer adentro de nuestra compañía, lo que sea. Y yo quería solo decir también, aquí, después de 4 años aquí, no es que salen solo con la habilidad de hablar en 2 idiomas, es que salen con la habilidad de sobresalir en los dos, que salen la escuela con una gran capacidad, porque es que
pueden escribir muy bien en inglés y también a veces, como Sara dice, en español, porque están aprendiendo en dos o escribiendo en dos, pero es como lo que queremos es que son expertos en los dos idiomas, en comunicar. Entonces, después de los 4 años aquí, porque he visto muchos de nuestros estudiantes que salen y hay muchas oportunidades para ellos porque son bilingües como expertos en los dos. Y lo que quería decir rápidamente también, perdón, que también no solo que nosotros buscamos, pero que nos buscan a nosotros bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En esta pandemia, entonces como doctora que hablo español, a mí me han utilizado mucho en la televisión, en el radio, en hacer diferentes charlas para las personas de habla hispana. Entonces, y es algo que yo no, como yo solo estoy en mi mundo, pero te agarran, te buscan. Entonces vas a tener la oportunidad de tener, bueno, diferentes oportunidades que realmente nunca habías pensado. Sí, y también trayéndolo así a CMC, lo importante aquí es de tener esa habilidad. La comunidad aquí de graduantes también es pequeña y todos se conocen. Y entonces, sí, como Katia y Christy, que todavía están involucradas con CMC, ellos pueden ver y reconocer a esos estudiantes y decir, tú eres interesante, ¿te gustaría trabajar aquí o te gustaría tener un pasatiempo aquí? Entonces, esa conexión y de estar así, tener esa confianza en sí mismo de decir, yo puedo hacer esto, es algo también muy importante. Solamente decir también que son los estudiantes que están así cuando gradúan, pero también con tus profesores. Tú retienes tu conexión a tus profesores. En mi vida, yo entré para lograr mi doctorado inmediatamente después de graduarme de CMC. Y por todos los pasos que tomé, yo siempre estaba escribiendo y hablando con la profesora que me ayudó aquí en CMC. Y después, cuando entré y estaba yo buscando un trabajo, cuando yo tenía mi doctorado, ella me dijo, ay, bueno, hay una posición aquí en CMC, ¿no quieres aplicarse a ver si salga bien? Y mira, aquí estoy, todavía aquí en CMC trabajando. Pues la conexión con los profesores también es muy fuerte y ellos abrirán puertas para estudiantes que se comunican con ellos mucho y que dicen, mira, yo quiero hacer esto. Tus profesores te ayudarán a lograr lo que tú quieres en CMC. Sí, y aquí tengo una pregunta, una más. ¿Cómo pueden los padres así animar a sus estudiantes para lograr lo que quieran en CMC? Yo puedo empezar. Yo creo que para los padres es muy importante reconocer y celebrar a sus hijos. Y esto puede ser cuando logran algo grande, pero también puede ser simplemente cuando están echándole ganas a la escuela. Y yo creo que es bueno que los esfuerzos de los estudiantes sean reconocidos, especialmente durante tiempos así, con una pandemia. Y en un contexto muy difícil, es muy importante para los estudiantes poder escuchar que tienen ese apoyo todavía. Yo pienso que los papás y los hijos tienen que reconocer que en muchas ocasiones están yendo por pasos que los papás no han ido, ¿verdad? Y entonces se dificulta un poquito la relación entre los papás y los hijos, porque hay muchas cosas que los hijos van a experimentar por la gran parte que los papás no han experimentado. Y entonces hay que tener un poquito de paciencia con sus hijos cuando se pone un poquito difícil, ¿no? Porque con cada paso que uno logra, y gracias a Dios mis padres vinieron a este país porque querían que yo entre en una profesión, pero con cada paso que uno va,
uno se siente un poquito más alejado de sus papás, ¿verdad? Porque sus papás ya no entienden lo que estás tú haciendo. Entonces, dejando un poquito de tiempo para que esa conexión se forme otra vez, pero ya como una conexión de adultos, una conexión de una persona que sabe cosas distintas y que ha experimentado cosas distintas que uno. No sentirse, los papás no sentirse menos, nunca uno debe, y mis papás nunca se sentían menos, ¿no? Entonces, porque yo pienso que es muy fácil para que los papás se sientan, bueno, yo no sé qué está haciendo, yo no sé qué, ok, yo voy a ir a su graduación, está feliz y todo eso. Pero los papás nunca se deben sentir menos de cuando se relacionan con sus hijos, porque realmente cuando uno llega al punto de ser adulto y uno reconoce las bendiciones que los papás te dieron, las ganas que tus papás te dieron para ser mejor, las fuerzas, la comida, el amor, todo eso, eso es algo que es bien importante para los estudiantes. Pero sí es difícil, no es fácil bueno, no sé si otras personas quieren hablar. Yo quería decir que yo me puedo identificar con ustedes porque yo tengo un hijo aquí en la universidad, aquí a CMC no, pero él se va a Portland. Y yo, como ustedes, yo entiendo cómo es de mandar su hijo o su hija afuera a la universidad y es muy... Yo me siento preocupación, felicidad, tristeza, pero entusiasmo. Y este semestre para nosotros era muy interesante porque él tenía que regresar a casa. Entonces, como ustedes, yo estaba mirando a él tomando clases por Zoom. Y para mí era muy interesante como maestra también, porque yo estaba enseñando, pero viendo él que estaba estudiando. Y no sé, yo pienso que después de este año que era muy horrible, decimos, para nosotros y tener que estar a casa, estaba muy contenta de tener esta experiencia, porque yo veo que como padre, yo tenía que preguntar a él, ¿qué estás haciendo, Diego? Diego, ¿por qué no estás hablando? O Diego, puede ser que él me había dicho muchas veces, mamá, no, está bien, no tienes que preguntarme. Yo quiero que los padres de mis estudiantes hacen la misma cosa, que dicen, ¿hablaste con Melissa sobre este paper? O no sé, ¿estás hablando con el grupo OneGen? Yo creo que lo más importante es siempre preguntar y también si te dicen, porque yo sé, mi hijo, no, mamá, no tienes que preguntar, no. Yo creo que es importante seguir preguntando y mostrar interés entonces solo quería decir que yo sí, como ustedes, tengo un hijo que está en la universidad y no es siempre fácil, pero... Estoy completamente de acuerdo. Si ustedes pueden preguntarle a tus hijos qué ideas o preguntas han desafiado en sus clases, cuáles han sido difícil para ellos o que les desafiado sus valores, y si puedes escuchar atentamente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en CMC tomé una clase de Cuba y Nicaragua y revoluciones, y mi familia es cubano, y mis abuelos, mi mamá, mi tía tienen opiniones de la revolución en Cuba y de Fidel. Y yo tomé esta clase y la profesora estaba diciendo todas las cosas buenas que Fidel ha hecho para Cuba. Y en mi familia nunca hemos hablado de eso, ¿no? Fidel era, como se dice mi tía, bicho malo que nunca muere, right? Que era muy malo. Y yo vine a casa para Thanksgiving o algo, no me acuerdo, y estuvimos todos en la mesa y mi mamá me preguntó, ay, ¿cómo está esa clase de Cuba? ¿Qué estás aprendiendo? Y empecé a hablar de las cosas buenas que Fidel ha hecho. Mi abuelo salió del cuarto, mi abuela fue con él, pero mi mamá y mi papá se quedaron ahí y hablaron conmigo, ¿no? Y mi mamá tenía sus opiniones, pero tuvimos
una conversación. Y después con mi abuelo nunca hablé con él de esa clase, ya yo aprendí eso. Pero con mis padres era como Katia dijo, que ellos, especialmente mi mamá, tenía paciencia conmigo, aprendiéndolo algunas cosas muy nuevas, que eran muy diferentes de que ella experienció en Cuba, y ella se quedó conmigo. Y cuando los padres hacen eso, nuestra familia es más fuerte, aprendemos, los estudiantes aprendemos mejor, y es más fuerte esas conexiones entre la vida académica y la vida con nuestra familia. Sí, sí. Yo, así, lo que me recuerdo yo es de que yo era muy penosa en la universidad, muy penosa. No me gustaba preguntar nada. Y entonces eso creo que es algo que mis papás siempre me hablaban de esto y siempre me decían, no tienes que tener pena, estás ahí para aprender, tienes que hacer preguntas, tienes que tener esa confianza y hacer las preguntas. Y es lo mismo que todos nosotros aquí trabajamos con sus estudiantes para darles esa habilidad de preguntar, porque cuando se pregunta, se aprende. Y entonces, como padres, de darles ese ánimo a los estudiantes, haz la pregunta, mándale el correo electrónico, conéctate con esta persona. Y eso abre todo, porque después, al siguiente año, ya saben con quién ir si tienen un problema, ya saben con quién hablar si tienen una pregunta. Entonces, eso es lo que yo pienso es tan importante, la familia y los padres en la carrera de estos estudiantes. Es muy importante porque no es de dejarlos a ellos solos, es de estar con ellos y apoyarlos y ayudarles a terminar esos 4 años. Por eso para mí es tan importante para el colegio conectarse con ustedes y hablar de estas cosas. ¿Puedo Entonces, decir algo chiquitico de parte de algo que puede ayudar a los estudiantes a hablar más frecuentemente con profesores o tener menos vergüenza hablar? Te voy a poner un website aquí, es para el CWPD, y ahí Melissa ha escrito una guía para hablar y mandar email a sus profesores. Y si puedes darle a tus estudiantes que deben saber que tenemos esa guía aquí en este website. Lo puse yo en el chat si lo necesitas para tus estudiantes. Es muy lindo, muy bueno. También quería comentar que los papás son muy importantes para poder mantener la visión fuerte del estudiante. Entonces, por ejemplo, uno va a la universidad, uno se encuentra con gente que nunca había tenido las experiencias de las otras personas. Es bien fácil caer en vidas de solo hacer fiestas, de no estudiar, de hacer muchas cosas, ¿no? Porque no tiene esa libertad. Pero lo que los papás ayudan mucho es enfocar a la persona, porque cuando tú entras a la universidad, tú entras y tú no tienes estoy intentando pensar en muchas cosas, pero uno se enfoca en saber, ¿sabes qué? Yo no estoy aquí para ir a todas las fiestas, yo no estoy aquí para experimentar todas las experiencias que es posible, yo estoy aquí porque necesito graduarme para hacer tal cosa, para seguir a tal nivel. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, nuestros papás han hecho muchos sacrificios para poder llegar a ese punto y para poder avanzar. Entonces los papás, yo pienso que son tan importantes para decir cuando uno llegue a casa, oh, acuérdate que tu visión es tal. Y aunque va a ser difícil de ahorita a llegar ahí, no dejes que las cosas de las personas que tienen mucho dinero, las personas que no necesitan tener una carrera importante para su familia, no dejen que ellas te distraigan, que es bien fácil hacer. Bueno, ahora tenemos unos minutos aquí. Si alguien tiene una pregunta, cualquier pregunta. Yo tengo una pregunta sobre mi hija.
hasta donde yo creo que no es tan penosa preguntando, pero a veces es más que escucho, oírla decir que no escucha de los que los está preguntando algo. Entonces, como que tardan a veces en responder, no sé si entiendo también si tienen más estudiantes con preguntas o lo que sea, pero sí, yo muchas veces la oigo, ¿y ya te contestaron de esto? No, todavía no, y ya le mandé otro correo, y ya esto, y no. Y yo estoy igual, pregúntale y pregúntale a ella, pero ella no tiene respuesta tampoco porque no la ha tenido. Entonces ahí sí no sé cómo. ¿Y cuál es con quién se está conectando? Pues más que todo, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia que estábamos, que no sabía si se regresaba a California o si se quedaba, porque nosotros estamos en Colorado y teníamos muchas preguntas acerca de housing, de cómo iban a ser las clases, no sabíamos bien del financial aid. Entonces, a mí me preocupaba cómo iba a resolver esta situación en medio de la pandemia, regresándose a California sin tener bien claro cómo iba a ser todo. Al final pasó que tal vez pues entendí que estaban trabajando en eso todos porque al final les ofrecieron una buena cosa para hacer y sí pudo resolver todos pues sí, las dudas que tenía antes de tomar la decisión de regresarse o quedarse, porque también quedarse era un poquito difícil porque teníamos a los 3 hijos en la casa, y estábamos en una casa pequeña, estaba mi mamá también aquí, entonces era un poquito complicado para ella y sí estábamos buscando la forma de que al lugar que fuera lo mejor para que pudiera aprovechar lo mejor que pudiera las clases que tuviera. Pero sí, finalmente sí lo hizo y no recuerdo bien cómo fue que ya le dijeron cómo iba a ser, pero sí recuerdo que fue muy poco el tiempo que tuvo para ya irse y prepararse y todo. Y está hablando así de la comunicación del colegio hacia los padres sobre los planes así de qué iban a hacer, si iban a hacer las clases virtuales o si iban a estar de regreso en campus. Sí, pues en general era de todo un poco porque era como saber si iban a estar en el campus, si iban a estar en virtual. Ella decía que iba a estar en virtual, pero al mismo tiempo podía estar en California en un departamento que les iban a hacer el favor de ayudarles a financiar. Entonces, era como un poquito difícil de decidir irse a California y tener clases virtuales en California. Entonces, y ella eso no lo podía bien ver claro ella para si era mejor o quedarse o irse. Y nosotros solo pensábamos en que tuviera lo mejor que se pudiera para que pudiera aprovechar sus clases. Y tomó la decisión de regresarse, pero más que todo creo que en nuestra familia lo que nos detenía para decidirnos era el financial aid. No sabíamos bien cómo y nos daba un poco de nervios también que no lo fuera a tener y que tampoco nosotros tuviéramos los recursos para cubrirlo. Sí. Más que todo. Yo voy a poner mi correo electrónico aquí en el chat y si tiene usted cualquier pregunta, me puede mandar a mí un correo electrónico o me puede llamar para que yo pueda conectarme con cualquier oficina y decir, tienen una pregunta fácil para así empujarlos un poquito. Sí, porque yo sí soy de las que muchas veces no quiero estar yo haciéndoles las cosas por ellos, porque muchas veces por el idioma uno se detiene un poco, pero sí siempre estamos preguntándole, ¿y cómo estás con esto? ¿Y cómo te va con aquello? ¿Y ya hiciste eso? ¿Y ya hiciste aquello? Pienso que está tratando, pero sí, esa era nomás la única cosa que una vez sí le dije, ¿quieres que les escriba yo un correo con el inglés como a mí me salga y a ver qué resulta? Y ella dijo, no, voy a intentar otra vez. Déjame hacerlo yo, o sea, ella tiene las ganas de hacerlo ella y es una cosa que a mí me gusta también, pero sí me quiero asegurar de que las cosas estén siguiendo un proceso con ella o con nosotros atrás o como sea, pero que sí estén caminando las cosas por el rumbo correcto. Sí.
es tan bueno que tú dejaste que ella hiciera ese trabajo, ¿no? Qué bueno para ella que ella practicó hacer eso. Em, Rebeca que te va a mandar mira, lo puedes ver en el chat ahí. La escuela es muy chiquita, pues tú sabes, Rebeca y yo cuando estamos en el campus podemos mirarnos a nosotras y sabemos todo la gente que trabaja aquí, pues a veces si sabes alguna persona como Rebeca, si no estás escuchando algo por otra oficina, alguien como Rebeca puede mandar una cosita por la persona, decir, tú sabes que yo sé unos padres que necesitan oír de ti, me puedes ayudar con ellos, esas conexiones te pueden ayudar. Qué bueno, Rebeca, que ha puesto tu... Sí, a cualquier momento, un correo electrónico, una llamada. Muchas gracias. Es bueno saber que a veces a uno al menos voy a hablar por mí, a veces me siento un poquito incómoda porque el inglés no lo domino al 100% y no me siento muy cómoda hablar y que sea un sentido diferente el que me esté entendiendo la persona con la que estoy hablando y ahora sabiendo que ustedes están ahí, como dijeron ustedes, la conexión va a ser más fuerte y más claro el punto que se vaya a hablar. Sí. Sí, es para cualquiera de los padres que están aquí, mi correo electrónico y mi teléfono para cualquier pregunta. Mucha ayuda. Tenemos 2 minutos, ¿podemos con otra pregunta? ¿Puedo hacer un comentario? Estuve oyendo a Sara y me gusta su forma de pensar y su forma de hacer las cosas. Ahí noté un poquito que algo en mi experiencia, porque a mí me gusta mucho hablar con la gente mayor, con los viejitos, que yo ya voy para allá. Pero la escritura es interesante y es bueno saber escribir bien, pero también es importante la comunicación con la gente. Como Sara dijo, ella sabía el español con su familia y había faltas a lo mejor de ortografía, había errores, las oraciones no estaban completas, pero ahí hay sabiduría en la forma de hablar de las gentes, de su experiencia. Ahí hay mucha sabiduría. Yo siempre que encuentro gente, les digo, valoren, aunque la gente diga mesmamente, que quiere decir estoy de acuerdo, eso tiene una sabiduría enorme. Eso, yo siempre le digo a mis hijos, escuchen a la gente, no importa cómo hable, si habla un idioma, si habla 2 idiomas, si habla 3, si habla nada más en inglés, escuchen a las personas, aprendan de todo mundo. Vamos a hacer una comunidad grande. El que sepa 2 idiomas sirve de conexión. El que sepa 1 sirve de orilla, pero lo tomas de la mano y tú sirves de conexión con otro. Y el que sepa 3, pues va a tener 3 manos. Y va a ser, no sé, es mi forma de pensar, que todas las cosas, todo en este mundo son círculos. Hay que empezar un círculo antes de que lo cierre, otro se tiene que entrelazar. Entonces la escritura es importante, hay que mejorarla, hay que perfeccionarla, pero también hablando con las personas, hay una sabiduría enorme en la experiencia que esas personas pasaron. Y para concluir, porque no me quiero tomar los 2 minutos, te los pasaste. La conexión entre culturas, especialmente yo pienso que la interrelación entre culturas hace a las personas mejores. Sí, tiene mucha razón y sí, como usted dice, hay mucha sabiduría en eso. Sara reconoce todo eso y ella tiene esa habilidad de conectarse con gente en la comunidad y también tiene
los recursos que le dio CMC para poder ayudarlos más. Y eso es así como darle la mano, ayudar a la comunidad y seguir. Eso es algo que nosotros agradecemos mucho a la escuela, que con todo el corazón les damos las gracias por todos los recursos que tienen y que les ofrecen a nuestros estudiantes, porque si no fuera por eso, creo que estarían atorados con el sueño de querer graduarse un día, pero sin recursos. A veces se dice que uno de hispano no es que no nos gusta estudiar o no les gusta o no esto o no les interesa, pero muchas veces son los recursos que lo detiene a uno de seguir. Nosotros en nuestra familia siempre tratamos de que, somos una familia de bajos ingresos, pero siempre tratamos de que se enfocaran en la escuela, y ya con el tiempo y los años, los recursos iban a salir, no sabíamos de dónde. Solo sabíamos que haciendo un buen trabajo en la escuela, yo siempre decía, tú nada más haz tu tarea y en el futuro vamos a ver, no sabemos cómo, pero de que se van a graduar, se van a graduar. Y bendito sea Dios y gracias, como digo, a ustedes, a la escuela. Pues ya mi hija se graduó el otro año y estamos muy felices y muy agradecidos con ustedes. Bueno, gracias también por darnos a nosotros la oportunidad de enseñarle a su hija, porque eso es también un gran privilegio para nosotros. Sí, muchas gracias. Es muy gratificante saber que están ustedes ahí también para apoyarlos, pues a los que van llegando, ¿verdad? Porque siempre hay estudiantes nuevos y unos más experimentados, otros perdidos y de todo, pero pues qué bueno que están ustedes ahí. Gracias. Bueno, ya estamos al punto de 5:03. Si no hay otra pregunta, como dijimos, ahí está mi teléfono y mi correo electrónico por cualquier cosa, pero muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nada más quería darles las gracias por hacer de estas cosas en español, porque muchas veces se nos hace más difícil a algunos papás en el inglés, y les doy muchas gracias. Y gracias por saber que hay apoyo también para los padres ahí, aunque mi hijo es más independiente de lo que yo quisiera, ¿verdad? Pero pues me da mucho gusto que tomen en cuenta a la comunidad de habla hispana, y pues gracias, que también él ha tenido algunos problemas en comunicaciones, que ha mandado ciertos emails a ciertas personas y tardan bastante tiempo en responder, pero pues él lo trata de solucionar, y ya creo que ya solucionó varias de las cosas. Pero muchas gracias. Gracias a usted, gracias por venir. Gracias a todos por venir. Y gracias a nuestras panelistas que tuvieron el tiempo de estar con nosotros también. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias. Adiós.